El secreto del faro. La costa de Blackcliff estaba sumida en la niebla, una niebla densa y casi palpable que parecía abrazar todo lo que tocaba. La brisa del mar era gélida, y la espuma de las olas se estrellaba contra las rocas afiladas como cuchillos, desgarrando todo a su paso. El faro de Blackcliff, alto y solitario, se erguía como un monolito en la distancia, una estructura que había sido testigo de innumerables tragedias, pero cuya existencia se mantenía envuelta en misterio. La luz que emanaba de su cima no era una guía de esperanza, sino una advertencia, un recordatorio de que las aguas cercanas eran peligrosas y que nada, ni siquiera el faro, debía ser confiado. Había una leyenda que hablaba de la desaparición de Elias Grant, el antiguo farero que había desaparecido sin dejar rastro en 1882. La última vez que fue visto, el cielo estaba despejado, y el mar, normalmente abrasado, estaba sorprendentemente calmado. Sin embargo, esa noche, la luz del faro brilló con una intensidad inusitada, y su resplandor iluminó las olas de manera extraña, como si algo en el océano estuviera esperando. Nadie vio ni escuchó nada más. Elias Grant nunca regresó. No se encontró su cuerpo, ni sus pertenencias. Solo quedó el faro, que siguió brillando sin detenerse. Con los años, la gente empezó a hablar de aquel faro con cierto temor, y muchos aseguraban que el faro no solo guiaba a los barcos, sino que tenía un propósito mucho más oscuro, algo más allá de la simple vigilancia. Algunos decían que Elías había hecho un trato con algo de las profundidades del mar, otros que había sido absorbido por el mismo faro, transformándose en una especie de sombra atrapada en su interior. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en algo: el faro estaba maldito. Ana Martínez, estudiante de historia, siempre había sentido una extraña fascinación por lo inexplicable. Mientras que sus compañeros se preocupaban por los avances científicos y los problemas del mundo moderno, Ana se encontraba absorbida por las historias de lo paranormal y lo desconocido. Las viejas leyendas, los relatos sin resolver, las desapariciones misteriosas, todo eso la atraía como un imán. Quizás por eso, al oír hablar por primera vez del caso de Elias Grant, sentí una extraña sensación de conexión. Había oído hablar del faro en clase, pero fue en una conversación casual con su abuela, que había crecido en las cercanías del pueblo de Blackcliff, cuando la historia la atrapó por completo. Su abuela, con la voz quebrada, le había hablado del faro como si fuera un ser vivo, algo con una voluntad propia. Nunca te acerques a Blackcliff, Ana. Hay lugares donde las sombras son más profundas, donde el viento no solo sopla, sino que susurra, como si te llamara, le había advertido. La última vez que su abuela habló del faro fue una semana antes de fallecer, y Ana nunca pudo olvidar su expresión de terror. Motivada por la necesidad de saber más, Ana decidió que su proyecto final para la universidad sería investigar el misterio de Blackcliff y su faro. Se embarcaría en un viaje a ese pueblo aislado y, junto con sus amigos, desentrañaría los secretos que habían estado ocultos por tanto tiempo. Estaba convencido de que las historias eran solo eso, historias, pero algo en su interior le decía que había algo más, algo oscuro que necesitaba ser desvelado. Junto con Carlos, su hermano mayor, quien siempre había sido escéptico y racional, y sus dos mejores amigos, Luisa y Pablo, quienes compartían su fascinación por lo macabro, emprendieron el viaje hacia Blackcliff. A medida que se acercaban al pueblo, el ambiente parecía volverse cada vez más extraño. La carretera, antigua y cubierta de vegetación, se regresaba más angosta y sinuosa. Un extraño silencio se apoderaba del lugar, como si el mundo alrededor hubiera dejado de existir. Cuando llegaron al pueblo, lo primero que notaron fue la ausencia de vida. Las casas, construidas en piedra oscura, estaban cubiertas de musgo, y las ventanas estaban rotas o cerradas con tablones. El aire tenía un peso,
como si el mismo tiempo hubiera sido absorbido por esa tierra olvidada. Los pocos aldeanos que quedaban, la mayoría personas mayores, los miraban con desconfianza desde las sombras de sus casas. Al entrar en la posada, Martha, la anciana dueña del lugar, les advirtió con una voz temblorosa: no debería estar aquí. El faro, no sé qué es lo que se esconde allí, pero no deben ir. No importa lo que les digan, las personas que se acercan al faro nunca regresan igual. Algunos ni siquiera regresan. A pesar de las advertencias, los amigos decidieron ir al faro. El viento soplaba con más fuerza a medida que se acercaban, y la niebla parecía envolverlos como una manta espesa. La figura del faro se erguía a lo lejos, pero no parecía una estructura construida por el hombre, sino una presencia ominosa que vigilaba el mar, como un monstruo que acechaba en las profundidades. A medida que se acercaban, Ana comenzó a sentir una presión en su pecho, como si algo estuviera observándola, algo que no podía ver, pero que la hacía sentirse vulnerable. La entrada del faro estaba cerrada con una puerta de hierro oxidado. Tras un momento de indecisión, Pablo empujó la puerta con fuerza, que se abrió con un crujido espantoso. El aire en el interior era pesado, húmedo y cargado de salitre. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, y las escaleras de caracol que subían hacia la cima parecían interminables. Cada paso que daban resonaba como un eco lejano, y el frío parecía aumentar a medida que ascendían. El ambiente se volvía cada vez más extraño. Las paredes del faro parecían moverse, como si estuvieran respirando, y los destellos de luz que se filtraban a través de las rendijas parecían distorsionarse, creando sombras que bailaban en el borde de la vista de los amigos. Ana sintió como si algo en el aire la estuviera empujando hacia adelante, como si el faro tuviera voluntad propia, como si los guiara hacia una trampa invisible. Al llegar a la cima, encontraron la lámpara apagada, pero alrededor de ella había varios objetos extraños. Un cuaderno antiguo, cubierto de polvo, y algunos papeles dispersos, aparentemente escritos por Elías Grant. Ana tomó el cuaderno con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Las palabras de Elías estaban desordenadas, pero con una claridad perturbadora. El faro no es lo que parece. La luz no es un faro. La luz es un llamado, un portal que arrastra a las almas perdidas hacia lo profundo del océano. No puedo dejar de escuchar susurros, voces que me llaman, voces que vienen de las profundidades. La luz me posee, me arrastra cada vez más cerca de lo que está bajo el agua. No estoy solo aquí. Ana sintió que el aire se volvía más denso, y una risa suave, casi imperceptible, comenzó a llenar la habitación. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras del faro. Y entonces lo entendió. El faro no solo estaba buscando a las personas, sino que las atrapaba, las mantenía allí, en un limbo eterno. Elías Grant, su desaparición, todo era parte de un ciclo interminable que se repetía una y otra vez. De repente, una figura apareció en la oscuridad, una silueta que emergió de las sombras. Era Elías Grant, su rostro descompuesto, sus ojos vacíos, pero su cuerpo todavía caminaba. Su voz, ahora un susurro gutural, resonó en la mente de Ana. La luz no puede ser apagada. Ya es demasiado tarde. El faro ha elegido. La lámpara del faro se subió repentinamente, y su luz cegadora inundó la habitación, haciendo que todo a su alrededor se distorsionara. Las sombras comenzaron a alargarse y retorcerse, como si fueran entidades vivas, y los amigos intentaron correr hacia la salida. Pero algo les impide moverse. Un poder invisible los mantenía atrapados, y el faro comenzó a girar, desintegrando la misma realidad. Cada vez que intentaban salir, las escaleras parecían alargarse, y las paredes se cerraban sobre ellas. En cada rincón de la habitación, las voces susurraban más fuertes, llamándolos por sus nombres, instándolos a ceder.
El aire era denso, casi palpable, y la sensación de claustrofobia era insoportable. Ana, desesperada, comprendió lo que debía hacer. No podía detenerlo, pero quizás podía sellarlo, al menos por un tiempo. Sabía que apagar la lámpara era la única forma de romper el ciclo, de cerrar el portal. Con todas sus fuerzas, se lanzó hacia la lámpara y tiró de la cadena con rapidez, apagándola de inmediato. El faro dejó de brillar, pero la oscuridad que siguió fue mucho más espesa, como si estuviera viva. La luz del faro ya no era visible, pero las sombras seguían acechando. Cuando los aldeanos finalmente llegaron al faro, no encontraron más que ruinas. La estructura parecía intacta, pero el aire seguía cargado de una presencia oscura que nunca se disipaba. El faro, como si nunca hubiera existido, volvió a su silencio eterno. Nadie regresó de esa noche, y el pueblo de Blackcliff lo siguió siendo un lugar de olvido, donde el tiempo parecía haber sido detenido. Los amigos de Ana nunca volvieron a ser los mismos. Aunque básicamente regresaron al pueblo, algo en sus ojos había cambiado. Nadie entendió lo que sucedió esa noche, pero cada uno de ellos llevaba una marca invisible, un peso que no podía compartir. Carlos, siempre escéptico, había perdido su capacidad para racionalizar lo inexplicable. Cada noche se despertaba sudando, viendo sombras en su habitación, escuchando las mismas voces susurrantes que Ana había oído en el faro. Luisa, quien siempre había sido la más valiente del grupo, se recluyó en su hogar, negándose a salir al mar. El simple sonido de las olas le provocaba ansiedad, y cada vez que miraba el horizonte, veía la figura fantasmal de Elías Grant observándola, como si estuviera esperando algo, como si quisiera arrastrarla al abismo. Pablo, por otro lado, nunca habló sobre lo que ocurrió, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Perdió el apetito, su piel se volvió pálida, y cada vez más a menudo murmuraba palabras incoherentes sobre la luz y el portal. Las visitas al médico no sirvieron de nada, ya que ningún diagnóstico podía explicar lo que le sucedió. Ana fue la única que se sintió con el deber de investigar más. Sin embargo, lo que descubrió fue aún más perturbador. El cuaderno de Elías Grant, el mismo que había encontrado en el faro, desapareció de su posesión. Nadie sabía cómo ni por qué, pero alguien había borrado su rastro de la historia. En su lugar, encontró una carta sin remitente, escrita en tinta roja, que decía: El faro no guarda secretos, Ana. Tú eres el secreto, y aunque creas haber apagado la luz, ella siempre encontrará una manera de arder nuevamente. La carta la dejó en un estado de desesperación. Lo que más temía, lo que ya había comprendido durante esa noche en el faro, estaba sucediendo, el ciclo no había terminado. La oscuridad seguía expandiéndose, y ella misma había sido marcada por él. Los murmullos, los susurros que había escuchado en su mente durante aquella aterradora experiencia, ahora la perseguían en cada rincón de su vida. Decidió regresar a Blackcliff, a pesar de que todos le advirtieron lo mismo que su abuela había dicho años atrás: nunca regreses al faro. Sin embargo, ella sabía que no había otro camino. Los susurros en su mente se intensificaban, guiándola de vuelta al lugar donde todo comenzó. Ya no era solo curiosidad, era una necesidad, un impulso de conocer la verdad completa, de entender por qué el faro seguía vivo, por qué su luz nunca moría. Ana regresó al pueblo una noche fría y desolada, mucho después de que el resto de sus amigos se apartaron del caso. La niebla estaba más densa que nunca, y el viento ululaba entre las rocas. Caminó hasta el faro, que ahora parecía incluso más oscuro y sombrío que antes. Las escaleras de caracol, que una vez parecieron interminables, ahora la llamaban como si fuera una parte intrínseca de ella misma. Cuando llegó a la cima, el cuaderno de Elías Grant apareció ante ella, como si hubiera estado esperando.
Abrió las páginas con manos temblorosas y leyó una última entrada. La luz no está en el faro. La luz es el faro. Una oleada de frío recorrió su cuerpo. Comprendió finalmente que el faro no era simplemente una estructura física. Era un conducto entre mundos, entre la vida y la muerte, un faro que atraía a las almas perdidas y las mantenía prisioneras en su luz eterna. Elías Grant había sido solo el primero, pero ella, ahora, era parte de algo mucho mayor, algo que no podía escapar. De repente, las sombras comenzaron a moverse. Las paredes del faro vibraron, y una fuerza invisible la empujó hacia el centro de la sala. Frente a ella apareció la figura de Elías Grant, más descompuesta que nunca, su rostro una máscara de dolor eterno. «Lo has hecho, Ana», susurró, su voz arrastrándose como una corriente subterránea. «Te has convertido en parte del faro. Ahora, tú también serás una luz para aquellos que vengan, una luz que nunca se apaga». Ana intentó gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La luz del faro comenzó a intensificarse, envolviéndola. La estructura misma parecía respirando, exhalando un aire frío y espeso, como si estuviera devorando su alma. Y entonces, con un último destello cegador, la luz se apagó. Pero no fue el fin. Porque el faro de Blackcliff nunca deja de brillar. Los aldeanos de Blackcliff nunca hablaron de la desaparición de Ana. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse al faro nuevamente. Pero siempre, en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre la costa y el viento parece susurrar, algunos dicen que pueden ver una luz débil brillando en la cima del faro. Y aquellos que se atreven a mirar más de cerca, pueden ver, entre las sombras, una figura que observa desde la ventana más alta, Ana, con los ojos vacíos, esperando a que alguien más se acerque, esperando a que alguien más se convierta en parte de la luz eterna del faro.